Señoras y señores, el gigante ha despertado. Después de años de retrasos técnicos y una inversión colosal, la Marina de los Estados Unidos acaba de enviar un mensaje contundente a los océanos del mundo. Según los informes confirmados por USNI News, hace menos de 24 horas, el segundo superportaaviones de la clase Ford, el imponente USS John F. Kennedy, con el indicativo CVN-79, ha abandonado finalmente el muelle para enfrentarse al mar abierto. Esto no es un simple ejercicio de navegación. Es el momento de la verdad para una fortaleza flotante de $13,000 millones. Mientras las tensiones geopolíticas aumentan desde el Mar Rojo hasta el Pacífico, este leviatán de 100,000 toneladas inicia sus Builder's Trials, o pruebas del constructor. El mundo entero contiene la respiración, porque cuando una máquina de guerra de esta magnitud se pone en marcha, no solo se mueven las aguas, sino que cambia el equilibrio de poder en todo el planeta. ¿Está realmente lista la nueva joya de la corona naval americana para liderar el combate del siglo XXI? Para comprender por qué la salida al mar del USS John F. Kennedy es un evento sísmico en el mundo de la defensa, primero debemos diseccionar la bestia. No estamos hablando simplemente de un barco grande. Estamos ante la estructura de acero más compleja jamás ensamblada por manos humanas. Con una eslora de 1,092 pies, equivalente a colocar 3 campos de fútbol americano, uno detrás de otro, y un desplazamiento de combate de 100,000 toneladas. El CVN-79 es una ciudad flotante armada hasta los dientes. Pero lo que realmente distingue a la clase Ford de sus predecesores, la clase Nimitz, no es su tamaño, sino su corazón y su sistema nervioso digital. En el núcleo de este leviatán laten 2 reactores nucleares, A1B de nueva generación, diseñados por Bechtel Marine Propulsion. A diferencia de los reactores de la era anterior, estos monstruos de la ingeniería no solo proporcionan propulsión ilimitada durante 25 años sin necesidad de repostar, sino que generan 3 veces más capacidad de generación eléctrica que la clase Nimitz. ¿Por qué tanta energía? Porque el John F. Kennedy ya no depende del vapor. Es un barco totalmente eléctrico. Esta transición es crítica para alimentar el sistema que define su existencia, el sistema electromagnético de lanzamiento de aeronaves, conocido por sus siglas en inglés como EMMALS. Olvídenme de las catapultas de vapor que hemos visto en películas como Top Gun durante los últimos 50 años. El sistema EMALS utiliza potentes campos electromagnéticos lineales para acelerar los aviones. Imaginen el mismo principio que impulsa a las montañas rusas más rápidas del mundo, o a los trenes de levitación magnética, pero aplicado a lanzar cazas de combate F-35C y F-18 Super Hornet cargados con bombas. La ventaja táctica es abrumadora. El vapor es brusco, difícil de calibrar y añade un estrés estructural inmenso a los aviones. El electromagnetismo es suave, preciso y ajustable. Esto permite al Kennedy lanzar desde drones ligeros de vigilancia hasta aviones cisterna pesados con una precisión milimétrica, ampliando el sobrevuelo de toda el ala aérea embarcada. Complementando al lanzamiento está el aterrizaje. El Kennedy está equipado con el equipo de arresto avanzado, o AAG, en lugar de los sistemas hidráulicos tradicionales que atrapan el cable de frenado. El AAG utiliza motores eléctricos y absorbentes de energía hidráulica, water twisters, controlados por software para detener a los aviones. Esto significa que la computadora ajusta la resistencia instantáneamente basándose
en el peso exacto del avión que entra. Menos impacto en el fuselaje significa que los aviones duran más y el mantenimiento se reduce drásticamente. Sin embargo, la innovación más visible para el ojo experto se encuentra en la isla, la torre de control del barco. En el Cebu N-79, la isla se ha movido 140 pies hacia la popa y es más pequeña que en la clase Nimitz. Esto no es una decisión estética. Al mover la isla hacia atrás, se ha liberado una cantidad masiva de espacio en la cubierta de vuelo, creando lo que se llama el pit stop de la Fórmula 1 para aviones. Los elevadores de armas ahora utilizan tecnología electromagnética y mueven las municiones directamente desde los polvorines hasta la zona de armado con una velocidad y seguridad sin precedentes. El resultado de este rediseño es el Sortie Generation Rate, o tasa de generación de salidas. El Kennedy está diseñado para lanzar un 33% más de vuelos por día que cualquier otro portaaviones en la historia. En un escenario de guerra de alta intensidad, eso significa cientos de bombas más sobre el objetivo cada 24 horas. Pero incluso Aquiles tenía su talón. La clase Ford, y específicamente el Kennedy, carga con el peso de la inmadurez tecnológica. El primer barco de la clase, el USS Gerald R. Ford, sufrió años de problemas con los elevadores de armas y la fiabilidad del sistema EMALS. Aunque la Marina asegura que el Kennedy ha incorporado miles de lecciones aprendidas durante su construcción, la realidad es que estos sistemas son increíblemente complejos. Un fallo en el software de distribución eléctrica podría dejar al barco incapaz de lanzar sus aviones, convirtiéndolo efectivamente en un aeropuerto flotante inútil de $13,000 millones. Además, a diferencia del Ford, el Kennedy estrena un nuevo radar, el Radar de Vigilancia Aérea Empresarial, o EASER, diseñado para ser más eficiente y menos costoso que el radar de banda dual de su hermano mayor. Esta integración es nueva y, como todo en la ingeniería naval de vanguardia, conlleva riesgos inherentes que solo se descubrirán ahora, mientras el barco se enfrenta a la furia del Atlántico. El USS John F. Kennedy no es solo un barco, es una apuesta tecnológica de proporciones gigantescas. Representa la creencia de la Marina de los Estados Unidos de que la superioridad en el mar ya no se gana solo con tonelaje, sino con vatios, software y automatización. Con una tripulación reducida en cientos de marineros, gracias a estos sistemas automáticos, el barco promete ser más barato de operar a largo plazo. Pero la inversión inicial y los riesgos técnicos son el precio que se paga por intentar redefinir la guerra naval para los próximos 50 años. Si el USS John F. Kennedy es la reina en el tablero de ajedrez naval, entonces debemos entender cómo se mueve esta pieza en el juego de la guerra moderna. La llegada del Cebu N-79 no es simplemente la adición de otro barco a la flota, es la pieza central de una nueva doctrina de combate que la Marina de los Estados Unidos llama operaciones marítimas distribuidas. En el pasado, un grupo de ataque de portaaviones operaba como un puño cerrado, concentrando todo su poder en un solo punto. Hoy, con la tecnología que porta el Kennedy, ese puño se convierte en una red letal que abarca miles de millas cuadradas. Imaginemos un escenario de alta tensión en el Pacífico Occidental, el teatro de operaciones más probable y peligroso para este navío. El Kennedy no navega solo. En este tablero tridimensional, el portaaviones actúa como el mariscal de campo, protegido por una falange de destructores clase Arleigh Burke del vuelo 3 y cruceros.
todos interconectados a través del sistema de combate Aegis y la red de control de fuego naval integrada. Pero la diferencia crucial con el Kennedy es su capacidad para procesar y distribuir información. Gracias a su enorme capacidad de generación eléctrica y sus avanzados sistemas de mando, el barco fusiona datos de satélites, submarinos y drones en tiempo real, creando una imagen táctica que sus predecesores, la clase Nimitz, tardarían minutos valiosos en compilar. En la guerra hipersónica, esos minutos son la diferencia entre la vida y la muerte. Hablemos del ala aérea del futuro, porque un portaaviones es tan bueno como los aviones que lanza. El Kennedy está diseñado específicamente para maximizar la letalidad del F-35C Lightning II, mientras que los F-18 Super Hornet son los camiones de carga que llevan misiles pesados. Los F-35C son los ojos invisibles y los asesinos silenciosos. En una operación de ataque estándar, el sistema EMALS del Kennedy lanzaría primero una ola de F-35C. Gracias a la suavidad del lanzamiento electromagnético, estos cazas furtivos pueden despegar con el máximo de combustible y armas, algo que a veces se limita en las catapultas de vapor. Estos aviones penetran la red de defensa aérea enemiga sin ser detectados, utilizando sus sensores para localizar radares y baterías de misiles hostiles. Aquí es donde entra en juego la verdadera revolución táctica. El avión no tripulado MQ-25 Stingray. El Kennedy ha sido optimizado para operar con estos drones cisterna. En un escenario de combate, los Stingray despegan inmediatamente después de los cazas. Se posicionan a 500 millas del portaaviones, esperando. Esto permite a los F-35C y a los Super Hornet repostar en el aire y extender su radio de combate a más de 1000 millas náuticas. Esto es vital. Significa que el John F. Kennedy puede mantenerse fuera del alcance de la mayoría de los misiles balísticos antibuque enemigos, los llamados asesinos de portaaviones, mientras sus aviones golpean objetivos profundos en territorio hostil. Es la táctica del brazo largo, golpear al enemigo sin que él pueda tocarte. Pero ¿qué sucede cuando el enemigo contraataca? El escenario de pesadilla es un ataque de saturación. Docenas de misiles de crucero y drones suicidas convergiendo sobre el portaaviones simultáneamente. Aquí es donde el nuevo radar de vigilancia aérea empresarial, el EASR, demuestra su valor. A diferencia de los radares giratorios antiguos que tienen un tiempo de actualización lento, el EASR es un radar de matriz en fase activa que mira en todas direcciones al mismo tiempo. Puede rastrear cientos de objetivos pequeños y rápidos, como misiles rozando las olas, y pasar esa información instantáneamente a los destructores de escolta y a los propios sistemas de defensa del Kennedy, como los misiles Evolved Sea Sparrow y el sistema de armas de proximidad Phalanx. La coordinación es automática y digital, eliminando el error humano bajo presión extrema. En la cubierta de vuelo, la danza es brutal, pero eficiente. Gracias a la reconfiguración de la zona de boxes, el Kennedy puede rearmar y repostar sus aviones en la mitad del tiempo que un Nimitz. Imaginemos que una escuadrilla regresa después de soltar sus bombas. En un portaaviones antiguo, tendrían que cruzar pistas activas para llegar a los puntos de rearme, creando cuellos de botella. En el Kennedy, el flujo es circular, como una línea de montaje industrial. Los elevadores de armas electromagnéticos suben las bombas inteligentes directamente a la zona de carga. En cuestión de minutos, no horas, los aviones están de nuevo en el aire,
Esta capacidad de generación de salida sostenida significa que el Kennedy puede mantener una presión implacable sobre el enemigo, lanzando ataque tras ataque hasta que la voluntad o la capacidad del adversario se quiebre. Sin embargo, la táctica no es solo ofensiva. El Kennedy también sirve como un nodo logístico y médico masivo. En un conflicto prolongado, su capacidad para generar su propia agua, electricidad y suministros médicos lo convierte en una base móvil autosuficiente. Pero los estrategas navales saben que el tamaño también es una desventaja. Un barco de 100.000 toneladas es difícil de esconder. Por eso, la doctrina actual enfatiza el control de emisiones. El Kennedy puede operar en silencio electrónico total, utilizando sensores pasivos y recibiendo datos de otros activos sin emitir una sola señal de radar que revele su posición. Es un juego del gato y el ratón en la inmensidad del océano, donde el primero en ser visto es el primero en morir. La prueba de fuego para el USS John F. Kennedy y su tripulación será integrar todas estas nuevas tecnologías. ALS, AG, SR, elevadores de armas, en un ritmo de combate fluido. Los manuales de táctica se están reescribiendo en tiempo real para adaptarse a lo que este barco puede hacer. No se trata solo de luchar mejor, se trata de luchar de una manera completamente diferente, donde la velocidad de la información y la persistencia del ataque son las armas definitivas. El Kennedy no está construido para la guerra de ayer. Es la plataforma de lanzamiento para la guerra de mañana. La estela que deja el USS John F. Kennedy al salir de Newport News se extiende mucho más allá de las aguas de Virginia. Sus olas golpean metafóricamente las costas de Pekín, Moscú y Teherán. En el gran teatro de la geopolítica, el despliegue de un nuevo portaaviones clase Ford no es un simple movimiento administrativo, es una declaración de hegemonía. En un momento en que los críticos cuestionaban la capacidad industrial de Estados Unidos para mantener su primacía naval, ver al C-20 N-79 navegar por sus propios medios envía una señal inequívoca. La Marina de los Estados Unidos no está cediendo el trono de los océanos. El impacto más inmediato se siente en el Indo-Pacífico. China ha estado avanzando a pasos agigantados con su propio programa de portaaviones, notablemente con el lanzamiento del Fujian, su primer buque con catapultas electromagnéticas. Sin embargo, el Kennedy reafirma una ventaja estratégica que China aún no puede igualar: la propulsión nuclear. Mientras que el Fujian y sus escoltas deben estar atados a una cadena logística de buques cisterna para repostar combustible, limitando su alcance y tiempo en estación, el Kennedy posee un alcance infinito. Esta tiranía de la distancia en el vasto océano Pacífico juega a favor de Washington. La llegada del Kennedy asegura a aliados como Japón, Corea del Sur y Filipinas que el compromiso de seguridad estadounidense tiene un respaldo físico tangible y de larga duración, no solo promesas diplomáticas. Además, este evento sacude los cálculos en el Kremlin. Aunque la flota de superficie rusa se ha reducido desde la Guerra Fría, su actividad submarina en el Atlántico Norte ha alcanzado niveles no vistos en décadas. El Kennedy, con su capacidad para coordinar una guerra antisubmarina de área amplia, utilizando sus nuevos sensores y redes de datos, representa un obstáculo formidable para la doctrina rusa de negar el acceso al Atlántico. Su presencia garantiza que las líneas de comunicación marítima entre América del Norte y Europa permanezcan abiertas, un factor vital para la cohesión de la OTAN. Sin embargo, el impacto global también tiene una faceta económica e industrial.
La construcción del Kennedy ha sido una prueba de fuego para la base industrial de defensa de Estados Unidos. Con un costo de 13.000 millones de dólares, el barco es un recordatorio de que la guerra moderna es una empresa ruinosa que solo superpotencias económicas pueden sostener. Este costo astronómico envía un mensaje dual. Demuestra la inmensa riqueza y recursos que Estados Unidos puede movilizar para la defensa, pero también expone su vulnerabilidad fiscal. Cada dólar gastado en el Kennedy es un dólar que no va a otras tecnologías emergentes. Los adversarios de Estados Unidos están observando cuidadosamente si este modelo de poner todos los huevos en una canasta muy cara es sostenible a largo plazo. Finalmente, la entrada del Kennedy en la fase de pruebas altera la narrativa de la brecha de portaaviones. Durante años, los analistas advirtieron que los retrasos en la clase Ford dejarían a la Marina con menos de los 11 portaaviones requeridos por ley, creando vacíos de cobertura en zonas críticas como el Medio Oriente. Con el USS Abraham Lincoln actualmente ocupado conteniendo tensiones con Irán y el Mar Rojo hirviendo, la necesidad de rotar los activos es desesperada. El Kennedy promete aliviar esa presión sobre la flota existente. Su eventual entrada en servicio activo permitirá que barcos más antiguos, como el USS Nimitz o el USS Eisenhower, se retiren o entren en ciclos de mantenimiento profundo sin dejar al mundo libre de la vigilancia estadounidense. Es la pieza que completa el rompecabezas de la presencia global continua. Al observar al USS John F. Kennedy deslizarse hacia el horizonte gris del Atlántico, es imposible no sentir una mezcla de asombro y aprensión. Estamos ante la cúspide de la ingeniería naval humana, una ciudad de acero capaz de proyectar poder más allá de cualquier frontera. Representa la culminación de un siglo de aviación naval, refinada hasta la perfección digital. Es la garantía flotante de que el comercio libre y las alianzas democráticas tienen un guardián que nunca duerme. Pero también es un monumento a una era que podría estar cambiando más rápido de lo que podemos construir barcos. En un mundo donde los misiles hipersónicos pueden cruzar continentes en minutos y los drones baratos pueden amenazar activos de miles de millones de dólares, ¿sigue siendo el superportaaviones el rey indiscutible del mar o es un titán caminando hacia su propio crepúsculo? El Kennedy ha nacido para responder a esa pregunta. No es solo un barco, es una apuesta de 13.000 millones de dólares por el futuro. Y mientras sus reactores zumban y sus radares giran por primera vez en alta mar, el mundo entero observa, esperando ver si este gigante será el escudo de la libertad o el último de su especie.